Hola a todos, hoy es lunes, 10 de agosto de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo, el coronel Hackbode. Bienvenido de nuevo, coronel. Sí, gracias. Y en sí se de muy nuevo rama. Gracias. Es un gran placer, Carl. Y permítame empezar por uno de los que, en mi opinión, es uno de los movimientos importantes por parte de países musulmanes en los últimos días. Fue el acuerdo, o pacto militar, entre Pakistán, Arabia Saudí y Turquía. Cuando se analiza este pacto militar, que de algún modo ya existía antes entre Pakistán y Arabia Saudí, pero ahora con la entrada de Turquía, hemos sabido, por el ministro de Defensa pakistaní, que estos países musulmanes están uniéndose por fin. Y el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía dijo, cuando le preguntaron por Irán, ¿qué opina de Irán? Respondió que Irán tiene sus propios problemas y que tiene que resolverlos, y que su papel es necesario en la región. Esto es lo que ha ocurrido hasta ahora. ¿Cuál es su interpretación de este pacto militar en términos políticos y geopolíticos y en lo que respecta a Asia Occidental? Bueno, la configuración, como a veces se la llama, es en realidad un acuerdo de defensa entre las tres grandes potencias suníes de Oriente Medio. No el país islámico más grande, por cierto, porque el mayor sigue siendo Indonesia. Pero estas son muy importantes, evidentemente muy importantes. El segundo más grande es Pakistán, por cierto. En fin, mucha gente ha considerado que esto podría ser una alianza contra Irán, o que Irán sería el foco o la razón de ser de este pacto. Uno de los elementos principales de este pacto es la llamada cláusula de los mosqueteros. En la OTAN la llamamos así. Es el artículo 5. Uno para todos y todos para uno. Eso significa que si se ataca a un país, se considera un ataque contra todos. Aquí hay dos cosas importantes. En primer lugar, esta idea de que un ataque contra uno de los tres países sería un ataque contra todos está tomada del Tratado de la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte del 4 de abril de 1949 que creó la OTAN. Es muy importante recordar o recordarles a quienes nos escuchan que este artículo 5 tan elogiado en Occidente no es una obligación, es decir, no obliga a intervenir militarmente. No significa que, digamos, si Rusia atacara a Estonia, por ejemplo, eso desencadene automáticamente una reacción total de toda la OTAN. Los países de la OTAN aún pueden decidir si reaccionan o no mediante la fuerza militar. Tienen que reaccionar en el sentido de que, por ejemplo, pueden hacerlo con una nota de protesta o cosas así. Pueden reaccionar diplomáticamente. Por supuesto, pueden reaccionar militarmente, pero no están obligados a hacerlo. Y creo que, si leemos la redacción de este pacto MICA, podemos ver la misma idea. Es decir, que estos tres países, digamos, se están vinculando más que comprometiéndose de forma vinculante, si se me permite ese pequeño matiz. Y en ese sentido, es un asunto importante. Pero si lo analizamos más de cerca, vemos que Pakistán mantiene en esencia buenas relaciones con Irán. Recordemos que Pakistán fue de hecho la potencia mediadora del memorando de entendimiento o de lo que hubo antes de ese memorando. Turquía, por su parte, también mantiene relaciones cordiales con Irán. E incluso si miramos a Arabia Saudí, aunque Arabia Saudí estuvo bajo fuego, quiero decir, no Arabia Saudí, sino las bases estadounidenses en Arabia Saudí fueron atacadas por Irán. Irán dejó muy claro que no quería atacar a Arabia Saudí, sino únicamente los activos estadounidenses en su territorio. Lo que significa que Arabia Saudí, por supuesto, probablemente no esté contenta de que esos misiles caigan en su territorio. Pero al mismo tiempo, Irán no lo tiene como objetivo directo. Y recuerden que para los funerales de Ali Khamenei, Arabia Saudí acudió con una delegación. Es decir, sí, la relación entre Irán y Arabia Saudí probablemente no está en su mejor momento, pero tampoco es mala.
Así que, si se tiene todo eso en cuenta, yo no veo realmente, quiero decir, una alianza contra Irán, aunque geográficamente esos tres países rodeen Irán, pero probablemente no tienen la capacidad de hacer frente a Irán. Por eso no estoy seguro de que se haya hecho contra Irán. Mi opinión personal, y repito, es mi opinión personal, es que esta alianza puede indicar algo diferente. Sabemos que Pakistán, Turquía y Arabia Saudí algo menos, pero Pakistán y Turquía han utilizado palabras muy duras contra Israel. Sabemos que Arabia Saudí ha rechazado la propuesta o la condición planteada por Estados Unidos de entrar en el esquema de los acuerdos de Abraham con Israel. Y ahora miren lo que está ocurriendo en Israel. Nadie informa de ello, pero en mi opinión es algo muy importante. Tenemos esta cuestión del monte del templo y la cuestión del tercer templo de Salomón, que algunos extremistas israelíes quieren reconstruir. Y eso requeriría como consecuencia la destrucción, o al menos la destrucción parcial, de la mezquita de Al-Aqsa, que está en el monte del templo. Recientemente, hemos tenido muchos disturbios, protestas e incursiones de extremistas israelíes o digamos fundamentalistas israelíes en esta zona. Y eso desencadenó las protestas desde Jordania. Algunos dicen que la situación se está gestando y que podría derivar en algo dramático. Recordemos que esta situación no es nueva, empezó ya en 2023. Y esa es la razón por la que los palestinos llamaron a su operación Inundación de Al-Aqsa, por lo que estaba ocurriendo en el monte del templo. Y la razón por la que utilizaron la palabra o el nombre Al-Aqsa para la operación fue también enviar una señal a otros países árabes, que toda la cuestión de la ocupación israelí no es solo un asunto de los palestinos. También afecta al tercer lugar sagrado del Islam, que es el monte del templo, quiero decir, la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca. Así que tenemos una situación que amenaza con afectar a lo esencial, a los fundamentos de la religión musulmana. Y de nuevo, hemos tenido una escalada, y eso ocurrió días antes de que se firmara este acuerdo. Hubo mensajes alarmantes e incluso esta protesta desde Jordania, alertando al mundo islámico sobre ello. Y mi impresión, una vez más, no sé realmente qué tienen en mente estos países. Es solo mi propia valoración, basada en las circunstancias que rodearon la firma de este tratado. Puede que este tratado no esté dirigido contra Irán, sino que de hecho deba entenderse como una advertencia a Israel. Esa es mi interpretación personal. That's my personal interpretation. Again, the whole issue of the Temple Mount has been... Una vez más, toda la cuestión del monte del templo ha sido, digamos, constantemente infravalorada en la cobertura e incluso, diría que olvidada por los medios occidentales. Pero es un asunto real, y ha habido varias advertencias de países árabes a Israel sobre lo que podría ocurrir en relación con esto. Me refiero a cualquier cambio que pueda producirse en la situación allí. Así que esa es mi opinión personal. Por tanto, tiene menos que ver con Irán. Una vez más, no lo descarto, puede ser posible. Pero de nuevo, todos estos países mantienen básicamente relaciones de moderadas a buenas con Irán. Entonces, ¿por qué iban a prepararse ahora para algún tipo de operación o para aumentar la amenaza contra Irán? Irán ha dejado muy claro que su respuesta, me refiero a promesa verdadera, y después a la operación Nasser y Nasser II, que está actualmente en curso, va dirigida contra Estados Unidos, no contra ningún país árabe del Golfo. Y han dicho repetidamente a todos los países de la región del Golfo y al Consejo de Cooperación del Golfo que sus ataques no iban dirigidos directamente contra esos países, sino contra activos estadounidenses, incluidos activos como, por ejemplo, Amazon. Hubo algunos ataques contra Amazon, pero no fueron contra Amazon por ser Amazon. No es como lo que hacen los ucranianos contra Wildberries en Rusia. No se trata de eso. El problema con Amazon en Oriente Medio es que allí hay una especie de centros de datos que proporcionaban capacidad de computación a la Quinta Flota en Oriente Medio y que también daban apoyo informático, por así decirlo, al mando central.
to the Central Command. And therefore, those facilities were bombed by, Y por tanto, esas instalaciones fueron bombardeadas por Irán para no atacar instalaciones en Bahrein ni nada por el estilo, sino para destruir la capacidad informática del CENTCOM y de la Quinta Flota. Esa es la esencia de todo esto. Es decir, Irán ha hecho todo lo posible por mostrar a los países árabes que no era el enemigo. Por cierto, los acuerdos alcanzados entre Arabia Saudí e Irán, que yo sepa, no han sido denunciados por Arabia Saudí. Eso significa que sigue habiendo una relación diplomática constante con esos países. Y yo no lo veo así. Sé que mucha gente ha dicho que no cabe duda de que va contra Irán. Yo no lo creo. Creo que hay algo más, muy probablemente Israel, y no Irán, detrás de este pacto. En realidad, la razón por la que dijeron que es contra Irán, quizás estén hablando de Yemen, porque Yemen está ahora mismo en una guerra activa con Arabia Saudí. Están imponiendo un bloqueo a Arabia Saudí, están luchando, atacaron Irán. La noche en que firmaron ese acuerdo, ese pacto militar, Yemen volvió a atacar a Arabia Saudí. No hemos visto nada por parte de Turquía ni de Pakistán, teniendo en cuenta esos ataques. Tiene toda la razón. Pero verá, esto es interesante. Lo que ha mencionado es muy interesante, porque el conflicto con Yemen ya existía mucho antes de este pacto. Y eso significa que esos nuevos socios o aliados de Arabia Saudí pueden decir, bueno, de acuerdo, firmamos un pacto, pero su conflicto con Yemen ya existía antes. Así que no es algo que queramos tener en cuenta. Firmamos un pacto para una situación nueva, no para una situación antigua. Y es precisamente la razón, por ejemplo, Estados Unidos se muestra en su hacia que Ucrania entre en Yugo, porque conflictos en Rusia en su más antiguo que Ucrania. Si Ucrania entrara en la OTAN, el conflicto con Rusia sería mucho más antiguo y, por tanto, la OTAN no quiere incorporar un problema a su propia alianza. Ya ve, porque cuando integras a Ucrania, también asumes sus problemas. Ahora, al parecer, en el Pacto de la Meca, la idea era, asumimos la situación, pero Yemen es vuestro problema, no el nuestro. Aceptamos este pacto sin tener en cuenta el conflicto de Yemen. Ese es vuestro problema. No vamos a asumir vuestro problema. Y, por cierto, sinceramente, no tengo del todo claro qué podrían aportar Pakistán o incluso Turquía para apoyar a Arabia Saudí en esto. Es algo que los saudíes tienen que resolver, y tiene solución, es absolutamente solucionable, pero no estoy seguro de que necesitaran una alianza para eso. Por eso no mencioné el conflicto de Yemen, no creo que esté relacionado con eso. Lo siento. Sí, y la cuestión con Yemen, Shaq, es que la reacción yemení fue bastante interesante. Dijeron que si Israel ataca a Turquía, entonces aprenderán quién va a defenderlos. Será Yemen, no Arabia Saudí, quien defienda a Turquía si Israel la ataca. Esta es la reacción de los yemeníes. Pero ahora mismo está pasando algo con Arabia Saudí. No se ve esa clase de coherencia en su política exterior, porque por un lado, intentan comunicar a los iraníes que no forman parte de la guerra. No quieren esta guerra. Esta guerra no les está yendo bien. Y por otro lado, no se les ve alzar mucho la voz sobre lo que Estados Unidos está intentando hacer, utilizando la región. Y esta es una parte, una dimensión. La otra dimensión es, ¿por qué necesitan tener el conflicto con Yemen? ¿Cuál es la razón principal de mantener este bloqueo sobre Yemen durante tantos años? Y tienen a sus grupos afines en Yemen. Como hablamos ayer, anteayer, durante los últimos 4 días, se está viendo la lucha dentro de Yemen. Y los saudíes están apoyando a esas personas que están en contra de Ansarullah. Eso significa que no quieren que Yemen esté unido ni que resuelva el asunto internamente. De alguna manera, están ejerciendo presión dentro de Yemen, o creando un nuevo caos, o intensificando el caos dentro de Yemen. Well, to be frank with you, I'm not
Bueno, para serles sincero, no conozco al 100% todos los detalles de la situación en Yemen, ni de la relación entre Yemen, incluidas las facciones dentro de Yemen, y Arabia Saudí. Sinceramente, mi impresión es que existía esta idea. Mire, hay que entender una cosa. Al atacar Irak en 2003, Estados Unidos creó algo que los saudíes nunca habían sentido antes: la sensación de que Arabia Saudí estaba rodeada. Irak era, en esencia, chií por su población, porque esa es la mayoría de la población. Pero el propio gobierno era más bien suní, e incluso diría yo, sin religión, porque esa es la tradición baasista, basada en parte en principios marxistas, digámoslo así, y en la que la religión no desempeña un papel importante. Y por tanto, durante mucho tiempo, Irak no fue considerado una amenaza. Incluso se le veía como un obstáculo para la revolución islámica, que Khomeini declaró en 1979-1980. Siria era considerada un país chií moderado, o incluso suní, porque el equilibrio de fuerzas en ese país era extremadamente delicado. Por tanto, no había una amenaza real para Arabia Saudí. Y Yemen también estuvo durante mucho tiempo liderado por suníes, así que no suponía ningún problema. Pero cuando, en 2003, el derrocamiento de Saddam Hussein llevó a las fuerzas chiíes a escena, en realidad esta guerra en Irak y en Siria creó un corredor chií al norte de Arabia Saudí. Y empezaron a sentir la presión. Recordemos que la mayoría de las minorías chiíes que hay en Arabia Saudí se encuentran sobre todo en las zonas petroleras. Y por eso son muy prudentes. Lo mismo ocurre con Bahrein. Bahrein es en esencia un país chií gobernado por un gobierno suní. Pero Bahrein también es un país muy, digamos, probablemente no temeroso, pero sí cauteloso ante cualquier movimiento chií. Porque cualquier revolución chií pondría la base de su economía en manos de los aliados de Irán. Y por eso son muy cautelosos. Lo mismo ocurre con Arabia Saudí. Y ahora, justo después de los disturbios en la zona norte de Arabia Saudí, surgió esta cuestión en Yemen, con estas fuerzas enfrentadas luchando entre sí. Y eso creó en Arabia Saudí una sensación de cerco que creo no fue planeada por Estados Unidos. No se dieron cuenta de que generarían esa sensación. Y eso es probablemente lo que llevó a los saudíes a sentir esa amenaza de desestabilización. Ahora bien, la política exterior de Arabia Saudí, como has dicho, es ambigua, porque no critican con dureza a Estados Unidos, pero tampoco critican a Irán, por cierto. Pero con Turquía ocurre exactamente lo mismo. Y también se puede decir que hay una situación muy parecida con Pakistán. Y eso es algo que he mencionado muchas veces en tu canal. No entendemos esta mentalidad de Oriente Medio. La mentalidad de Oriente Medio no es una mentalidad de blanco o negro, especialmente cuando se trata de política exterior, de relaciones internacionales, de relaciones con los vecinos y cosas así. No es una relación de blanco o negro, siempre se mueve en los matices de gris. Y se ve exactamente lo mismo con Erdogan, Rusia y Ucrania, y con la relación de Erdogan con Oriente Medio, pero al mismo tiempo formando parte de la OTAN y teniendo relaciones con Estados Unidos. A veces son relaciones antagónicas y otras veces amistosas, porque en esencia es un enfoque pragmático de las relaciones exteriores. Por eso, y mi opinión es que el conflicto en Yemen acabará en una negociación. Y no estamos ante un país como Israel, que necesita aplastar al 100% a su enemigo para tener paz. Los países árabes tienen esa sensación de que todo puede negociarse, siempre se puede hablar. Eso forma parte de lo que en Occidente interpretamos muy a menudo como una cuestión de resiliencia. Y probablemente eso forme parte de algún tipo de resiliencia intelectual o incluso de resiliencia cultural o filosófica. Nada se dice en términos absolutos y siempre consiguen mantener una especie de salida. Ya ve, nunca se comprometen al 100% con algo, porque quieren conservar de una manera muy oportunista la posibilidad de cambiar de opinión.
mientras que en Occidente tendemos más bien a, y esto queda muy claro cuando se trata del conflicto con Rusia. Occidente es blanco o negro. O estás con nosotros o estás contra nosotros. Ese es exactamente el enfoque de los estadounidenses. Es algo que dijeron repetidamente durante la Guerra Fría, y es algo que escuchamos de George W. Bush durante la guerra de Irak, y es lo que seguimos teniendo hoy con Donald Trump. O estás con nosotros o estás contra nosotros. Definitivamente, esa no es la forma de pensar de Oriente Medio. Y esto se debe a que no lo entendemos, especialmente porque los israelíes no lo entienden. Siempre consideran que si la gente no está al 100% de su lado, son enemigos. Y esa es la razón por la que Israel tiene una política exterior y de seguridad tan peculiar. Tiende a destruir todo lo que no está al 100% en su línea. Y ese es, creo, el gran error que cometemos al abordar Oriente Medio en su conjunto. No nos hemos adaptado al cambio de mentalidad. De hecho, estamos exactamente en el punto que describió Samuel Huntington en el choque de civilizaciones. Porque durante la Guerra Fría, lo que enfrentaba Occidente y Oriente eran doctrinas políticas. El marxismo contra el liberalismo, o se pueden usar otros nombres, de acuerdo. Pero, quiero decir, había doctrinas políticas. Pero después de la Guerra Fría, esas doctrinas se han ido desvaneciendo. Quiero decir, no el liberalismo, pero el marxismo sí se ha desvanecido. Y los conflictos se basaban en algo diferente. Esencialmente, la cultura, la religión y la ideología religiosa, ya no la ideología política. Y ese es básicamente un cambio que se ha visto en la resistencia palestina antes de finales de los 80 y principios de los 90. La resistencia palestina era esencialmente marxista y estaba financiada y respaldada por la Unión Soviética, por lo que hoy llamamos Europa del Este, quiero decir Chequia, Eslovaquia, Hungría, todo eso. Todos esos palestinos recibían formación allí. Yo mismo conocí a palestinos que habían recibido formación allí durante mi etapa en inteligencia. Porque durante mi etapa en inteligencia, me especialicé. También tenía que evaluar las capacidades de operaciones especiales del Pacto de Varsovia. Y también seguía la pista de todas esas personas que recibían formación con fuerzas especiales rusas o soviéticas en la RDA, en la República Checa. Quiero decir, en Checoslovaquia por entonces, y así sucesivamente. Y recuerdo haber conocido, en aquella época, a personas que habían recibido formación con unidades soviéticas de paracaidistas en Checoslovaquia, por poner un ejemplo. Pero, tras el final de la Guerra Fría, ese apoyo político ya no existía. Y por tanto, se produjo ese giro hacia lo que llamamos islamismo, que en el caso de la resistencia palestina no es exactamente islamismo. No es una lucha por la religión, sino el uso de la religión como elemento de unión entre distintas facciones, con diferentes, matices, tendencias y cosas así. E incluso el movimiento palestino durante la Guerra Fría no era homogéneo. Había movimientos más palestinos cristianos, otros más suníes, otros más marxistas, otros comunistas y otros más nacionalistas. Así que dentro del movimiento de resistencia palestino había toda una gama de grupos palestinos. Tras el final de la Guerra Fría, estos movimientos mantenían las mismas diferencias. Y para unirlos, el único elemento, o el elemento más predominante, que servía para cohesionar a esos grupos o para llevarlos hacia algo común, era primero, el nacionalismo palestino y segundo, el Islam. Y el Islam debe verse como un elemento de unión, más que como un objetivo. Eso es algo que no queremos ver. No es lo mismo que en el caso del Estado Islámico, por ejemplo, donde la religión era un fin, o donde un gobierno religioso era un fin, no un medio. Para los palestinos, la religión es un medio. Si puedo resumirlos un poco para la diferencia. Por tanto, por eso la comparación entre Hamás y el Estado Islámico es completamente errónea
desde un punto de vista ideológico e incluso si se quiere estratégico. Todos sabemos que en este tipo de situaciones, Oriente Medio ya no reacciona basándose en ideologías políticas, sino en una antigua percepción cultural del conflicto. Y esa percepción cultural del conflicto es mucho menos, digamos, rígida que la que tenemos en Occidente. Son más flexibles. Y yo mismo, habiendo participado en la resolución de conflictos más pequeños, obviamente, pero con personas de este tipo de entorno cultural, veo hasta qué punto la gente es flexible. El Islam no es un marco rígido para este tipo de cosas. Framework for this kind of things. It helps to bring people together, but it's not as Ayuda a unir a la gente, pero no es tan rígido como podamos pensar. Deja mucho margen para la negociación. Y por eso, a veces, la política exterior de estos países nos resulta difícil de entender, porque tienen esa flexibilidad para adaptarse. Como he dicho muchas veces, en Europa o en Occidente se dice, el amigo de mi amigo es mi amigo. Existe ese tipo de relación triangular. Si introduces la palabra enemigo en ese triángulo, la relación deja de funcionar, porque el enemigo de mi amigo no puede ser mi amigo, así que no lo es. Y el enemigo de mi enemigo no es mi enemigo. and the enemy of my enemy is not my enemy. So you see, it works only when it's expressed. Así que, ya ve, solo funciona cuando se expresa de forma positiva. Ahora bien, si se fija en lo que está ocurriendo en Oriente Medio, verá que puede añadir la palabra enemigo al triángulo, y sigue funcionando. Eso explica por qué en Siria, por ejemplo, tuvimos esas relaciones tan extrañas que acabaron permitiendo que al-Jolani llegara al poder. Es porque la gente no se odia de forma irremediable. Puede haber margen para la aceptación, incluso de su enemigo, dentro de ciertos límites, por supuesto. Pero el triángulo no es tan rígido como lo es en Occidente o en la cultura occidental. Eso explica que existan esas relaciones extrañas. That explains why you have those strange relationships. For instance, if you look at the Kurdish movement, Por ejemplo, si observas el movimiento kurdo en su conjunto, es un movimiento muy amplio, el movimiento independentista. O tienes movimientos kurdos en Turquía, en Siria, en Irak e incluso en Irán. Pero ves que abordan las cuestiones de maneras muy distintas. Tienes, incluso en Irán, movimientos kurdos que en esencia querrían tener su propio país, pero son muy conciliadores con el gobierno iraní, como ocurre, por ejemplo, en Irak. Así que todo Oriente Medio se basa en esta relación que es casi imposible de entender desde una perspectiva occidental. Y por eso Oriente Medio siempre es, por eso digo a veces, que quizás sería mejor no intervenir nunca en Oriente Medio. That's why I say sometimes we should better never intervene in the Middle East. People are mature enough there to solve their own La gente allí es lo bastante madura como para resolver sus propios problemas. No necesitamos añadir problemas a los problemas. Y eso es exactamente lo que hemos hecho desde 2003. Bueno, incluso antes, en realidad, pero especialmente desde 2003, no hemos hecho más que añadir problemas sobre problemas. No hemos resuelto ninguna situación en Oriente Medio. Y eso es algo que nadie quiere entender en Occidente. El primer problema que hemos introducido en Oriente Medio fue imponer las fronteras. Eso es lo que hicimos tras la caída del Imperio Otomano. Y desde entonces no hemos hecho más que exacerbar todos y cada uno de los conflictos, en particular con la solución que adoptamos para Israel. Pero ese es otro tema, otra discusión. But that's another theme, another discussion. Coronel, la solución de la que habla Donald Trump, o al menos su administración, para el caso de Palestina e Israel, es esta Junta de Paz y el documento de 15 puntos que han presentado. E Israel dice que no le importa ese documento de 15 puntos. Quieren que Hamás se desarme. No se trata de las armas pesadas. Todo lo que tengan, tienen que sacarlo todo de Gaza. Y sabemos lo que eso significa a ojos de los israelíes. Mientras ocupan Gaza, están ocupando. Ya sabe, definen una línea amarilla. E incluso Donald Trump y la administración, que hasta ahora han apoyado todo, se ve en la guerra contra Irán y en la forma en que se mantienen en esta guerra a favor de Israel. Israel no está satisfecho con eso. Quieren más. Y ahora hablan del documento de 15 puntos. No les importa. Tienen su propia agenda.
¿Cómo ve usted la situación con la Junta de Paz y este documento de 15 puntos? Well, we see we are turning in circles there. Bueno, vemos que ahí estamos dando vueltas en círculo. Y el problema esencial aquí es que Occidente, que debería estar en condiciones de aconsejar y apoyar a Israel, ha abandonado la defensa del derecho internacional. Estamos en un sistema basado en un orden internacional basado en reglas, no en el derecho. Recordemos que Gaza, al igual que Jerusalén Este y Cisjordania, son territorios palestinos ocupados. Esto ha sido aclarado muchas veces por las Naciones Unidas y más recientemente por una decisión de la Corte Internacional de Justicia a petición de la Asamblea General de la ONU en julio de 2024. Todo el mundo lo sabe y no hay absolutamente ninguna excusa. And there is absolutely no excuse there. That has been confirmed that Se ha confirmado que el territorio palestino, en singular por cierto, comprende esas tres partes: Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania. Y en ese territorio no debería haber presencia israelí. Eso es derecho internacional. Otro punto del derecho internacional es que el pueblo palestino tiene derecho a contar con una organización de resistencia, incluida una resistencia armada contra la ocupación. Esto también fue definido por una resolución de la ONU. Ahora mismo no tengo el número en la cabeza, pero pueden comprobarlo. Fue definido y establecido por una resolución de la ONU. Los palestinos tienen derecho a un movimiento de resistencia que incluya resistencia armada. Está claro. Que esa resistencia se llame Hamas o como sea, esa es otra discusión. Ahora bien, ¿qué tenemos aquí? Now, what do we have here? We have an agreement that under the patronage Tenemos un acuerdo, bajo el patrocinio de Estados Unidos, que establecía que Hamas debía desarmarse, y Hamas aceptó, en esencia, esta condición. La otra condición era, por supuesto, que Israel se retirara del territorio ocupado. Ahora, como ocurre siempre, los palestinos han cumplido, han dicho que están dispuestos a desarmarse, pero los israelíes han dicho, no estamos dispuestos a aplicar el acuerdo. De nuevo, estamos dando vueltas en círculo y nadie, lo subrayo 2 veces, nadie en Occidente está moviendo un dedo para presionar a Israel y resolver la situación. Siempre hemos tenido este tipo de situación. De nuevo, puede que ya sabe, cuando estamos hablando, probablemente volvamos a ese pacto de defensa entre los 3 grandes países. Quiero decir, Turquía ha amenazado varias veces con intervenir en el conflicto. Ya has mencionado esto, ¿verdad? Esto es, Es el derecho de... so correct, and it's correct next. Anley Swiss. This is correct. And this is so we are here in international law and Así que aquí estamos, en el ámbito del derecho internacional. Y de nuevo, el principal obstáculo para toda esta solución es la reticencia de Occidente y de Israel a cumplir el derecho internacional. Si Israel cumpliera el derecho internacional, Israel estaría a salvo, los palestinos estarían a salvo. Este conflicto se detendría y la gente dedicaría su energía y su capacidad, porque todos estos países tienen una enorme capacidad intelectual, a mantener una relación constructiva y no destructiva como la que tienen ahora. Pero de nuevo, no se espera que los europeos, por ejemplo, vayan a obligar a Israel a cumplir el acuerdo que acaba de firmar. Es que sencillamente estamos en una especie de relación insensata. Occidente hoy ha perdido por completo el rumbo, literalmente. Durante décadas, Occidente se guió por el derecho internacional. Y yo diría que desde hace unos 20 años aproximadamente, quizá incluso menos, hemos abandonado la idea de un orden basado en el derecho internacional y la hemos sustituido por un orden internacional basado en reglas. Y eso, por ejemplo, si tomo mi país, Suiza, antes en los documentos oficiales hablábamos de un orden basado en el derecho internacional. Y así se establecía en nuestra doctrina de política de seguridad. Hoy se ha cambiado, de forma silenciosa o discreta, por un orden internacional basado en reglas, lo cual es totalmente distinto. Porque una regla es algo abstracto,
algo que se define o puede definirse unilateralmente. Puede no basarse en leyes escritas ni en un derecho establecido por instituciones reconocidas internacionalmente. Internationally recognized institutions. Rules can be decided by the US, for instance. Las normas las puede decidir Estados Unidos, por ejemplo, cuando decide imponer sanciones a alguien. Eso es un orden basado en normas. Un orden internacional basado en normas sería que el Consejo de Seguridad decidiera imponer sanciones contra tal o cual país, por ejemplo. Pero si es otro país, o incluso la Unión Europea no tiene más derecho que Estados Unidos a decidir sanciones. Este es el orden internacional basado en normas, en el que los países individuales tienen el poder de decidir sin la autorización de los demás, algo que no ocurría en el caso de la ONU. Porque aquí estamos. Esas normas cambian según quien sea el presidente de Estados Unidos. Por supuesto. Y cambian. Exactamente. Cambian según el enfoque oportunista o el enfoque que queremos adoptar o el efecto que queremos lograr políticamente. Así que no es que la ley sea la ley, sino que la norma es algo que ellos deciden arbitrariamente. Y eso es exactamente lo que tenemos. Si tuviéramos derecho internacional, en primer lugar, el mundo habría condenado el ataque contra Irán, por ejemplo. Pero antes que nada, probablemente ni siquiera habría habido ningún ataque contra Irán, porque Irán ha cumplido el derecho internacional en lo relativo a su programa nuclear. Así que si nos atuviéramos al derecho internacional, no tendríamos ningún conflicto, o tendríamos muchos menos, o al menos podrían resolverse. Y de nuevo, como no estamos aplicando el derecho internacional y solo nos basamos en normas internacionales o en un orden basado en normas, eso significa que ni siquiera condenamos, atacamos o criticamos a Israel through discriminación y crímenes de guerra. Así que estamos dando vueltas en círculo. Y de nuevo lo he dicho, y probablemente eso es también lo que, creo que es lo que piensa la gente en Oriente Medio. La clave de esta, estabilidad de Oriente Medio es Israel. Esa es la clave del desorden, la clave del caos o la clave de la estabilidad. Quiero decir, si Israel se comportara correctamente, todo estaría bien. De nuevo, si volvemos a todas las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Seguridad de la ONU, veríamos que todo lo que estamos presenciando hoy supone una vulneración de esas resoluciones. Y esas vulneraciones de esas resoluciones han sido condenadas. Creo que hay más de 100 condenas a Israel. Este es el país que más ha sido condenado. Condenado no es la palabra adecuada. Usemos la palabra condena, pero condena es demasiado fuerte. No encuentro la palabra correcta. En cualquier caso, Israel ha sido el país más condenado en la historia de la ONU porque vulnera repetidamente el derecho internacional. Y eso, por cierto, lo dijo el año pasado, creo, Bezalel Smotrich. Dijo, el derecho internacional no está hecho para Israel. Israel está por encima del derecho internacional. Esa es la explicación. Si tu país no quiere cumplir las normas o las leyes que rigen para todas las naciones del mundo, entonces, por supuesto, estamos en un ciclo interminable de conflicto. Y eso es exactamente lo que tenemos. Coronel, ¿cómo ve a Donald Trump ante la guerra y la situación actual? Sabemos que Irán y Omán están, de alguna manera, redefiniendo el mecanismo en el estrecho de Hormuz. Y va a haber nuevas rutas. El ministro de Exteriores iraní ha dicho que las antiguas rutas no se van a utilizar. Están definiendo nuevas rutas y los equipos técnicos están hablando o preparando la situación en el estrecho de Hormuz. Por un lado se ve esto. Por otro, se ve a Donald Trump. En mi opinión, no sabe qué hacer. Está lo que estás todo rare. Si decide abandonar la región sin alcanzar ningún tipo de acuerdo, eso supondría un enorme problema para él. Bueno, no para él. Va a ser un problema para el Partido Republicano.
tendrán que vendérselo al pueblo estadounidense. ¿Qué ha ocurrido hasta ahora? ¿Qué se ha ganado? El otro problema es que no hay una solución militar para lo que está ocurriendo. Tiene que haber algo más allá de lo militar, más allá de esta guerra, de este estúpido toma y daca de ataques. Atacan, responden, y así sucesivamente. El general King hace 2 días se lo dijo a su gente. Dijo que no hay, que tenemos que encontrar algún tipo de salida. Pero a su juicio, ¿cuál sería esa salida? Bueno, ya sabe, cuanto más esperamos, menos salidas hay. Así que las opciones se reducen con el tiempo. Y Trump se ha puesto en una situación en la que al final del día tendrá que acatar lo que diga Irán o enfrentarse a una guerra generalizada o regional en la zona, que no es lo que quiere la gente, ni algo para lo que Estados Unidos esté capacitado. Por tanto, se ha atrapado a sí mismo. Lo hemos dicho muchas veces. La cuestión es que con este conflicto, Trump ha creado una situación en la que Irán ha puesto en práctica, no ha descubierto porque Irán sabía que tenía esta oportunidad, esta capacidad de jugar con el estrecho de Hormuz para utilizarlo como Irán utilizaría una bomba nuclear, como elemento disuasorio. E Irán no quiere renunciar a esa base que tiene. Quieres conservarlo, lo cual es lógico, tiene sentido. Y Trump ha creado las condiciones para que Irán utilice esa base. Así que Estados Unidos, quiero decir, ni siquiera me atrevo a usar la palabra estrategia, porque tengo la sensación de que Estados Unidos no tenía ninguna estrategia. Como he dicho muchas veces, Occidente en general no hace la guerra con estrategias, simplemente ataca, lo destruye todo y declara la victoria. Pero en realidad, con Irán no han podido hacer eso. Y ahora están en una situación en la que Irán puede proclamarse vencedor. Y Irán tiene esa base para asegurarse de que Trump no pueda proclamarse vencedor. En mi opinión, Trump dejó pasar una oportunidad después de los primeros ataques, de decir, bueno, hemos lanzado nuestra primera serie de ataques, consideramos que el objetivo está alcanzado, esa es nuestra victoria, y se acabó. Y parar. De hecho, esto podría haber fallado a mediados. This could have stopped mid-March, in fact. The problem is that with Trump, we are working with El problema es que con Trump estamos tratando con personas que no se guían por la racionalidad de una estrategia, sino por la subjetividad de su propio ego. Y ahí es donde estamos. Por eso, a Trump le resulta muy difícil decir que Irán ha ganado. Quiere tener algo que demuestre que él ha ganado y no tiene nada que mostrar. Nada que presentar como una especie de victoria, como él podría llamarla. Y ese es el problema que tiene. Así que quizá pueda bombardear alguna isla y decir, bueno, esto es una victoria, pero no tiene la sabiduría para hacer eso. Y no estoy seguro de que todo el establishment estadounidense tenga la idea de que probablemente deberíamos rendirnos. Como ve, tenemos el ejemplo de Lindsey Graham y Richard Blumenthal y gente así, que de hecho son aún más agresivos de lo que eran antes. Aceptarían o promoverían la destrucción total de Irán, algo que en esencia no es posible sin crear caos regional. Así que, de nuevo, cuando usted me hace la pregunta, yo respondo desde mi propia racionalidad como estratega. Pero si le hiciera la misma pregunta a Trump, tendría una racionalidad distinta, basada en su propio ego. Every step at seal. Él cree que los estadounidenses están suplicando un acuerdo. Cree que los iraníes se sienten completa Estados Unidos, se ve alemanes más superior que yormentenes, paimtel siene. Así que todo se basa en sentimientos. Hasta el punto de que de repente, cuando ve los funerales de Ali Khamenei, se da cuenta de que todo su razonamiento, basado en la idea de que los iraníes odian a su gobierno, estaba completamente equivocado. Y si piensan en esto, que en realidad es un detalle dentro de todo el conflicto, pero si ven este detalle, si lo tienen en cuenta, pueden medir hasta qué punto se toman nuestras decisiones de forma irracional. Porque cuando empiezas una guerra con la idea de que el pueblo iraní, aprovechará esta oportunidad
para derribar el llamado régimen y cambiarlo todo, sin siquiera saber qué está pasando en Irán, y de repente te das cuenta de que aquello en lo que basabas tu estrategia era completamente erróneo. Esta observación de Donald Trump, cuando se dio cuenta de que había juzgado mal al pueblo iraní, me indica que en esencia, en Occidente somos débiles. Porque Trump ha dicho, en ese sentido, tenemos exactamente lo mismo con el conflicto en Ucrania, el conflicto con Palestina, el conflicto con Yemen. Todos estos conflictos no se basan en un juicio o una evaluación fundada en hechos, sino en nuestros sentimientos, y empezamos guerras basándonos en sentimientos. Y eso puede funcionar si atacas a un enemigo débil o a un enemigo que no está decidido a luchar hasta el final. Y probablemente eso es lo que ocurrió en Irak, o quizá en Stan en Imrouri. Maybe in Syria or in Libya. But when you start attacking a country that Pero cuando empiezas a atacar a un país que tiene la capacidad y los medios para responder y para contar, digamos, con el apoyo de su población, bueno, eso significa que en esencia tu estrategia está equivocada. Y eso es exactamente lo que tenemos. Y esa es mi preocupación respecto a Oriente Próximo. Como he dicho, Oriente Próximo funciona con una lógica distinta de la que tenemos en Occidente. Es una racionalidad diferente. Es una forma distinta de entender el mundo. Eso que los alemanes llaman Weltanschauung. Así que la percepción del mundo es diferente. Y nosotros en Occidente somos tan arrogantes que damos por sentado que todo el mundo debería ver el mundo como nosotros, Occidente, lo entendemos. Pero no es así, no funciona así. But it's not that way. It doesn't work that way. If the others, and it's not new, we had Si los otros, y bueno, esto no es nuevo, tuvimos exactamente lo mismo en Sudamérica cuando los portugueses en cierta medida, pero sobre todo los españoles, llegaron a Sudamérica. Ellos también tenían la percepción de que los pueblos de América que vivían allí en aquel momento, todos esos pueblos, tenían una forma equivocada de entender el mundo. Eran bestias, eran animales, y la única manera de entender correctamente el mundo era la manera española, y destruimos civilizaciones enteras. Pero claro, teníamos la ventaja, si se quiere decir así, de contar con tecnologías superiores, mejores, si se quiere. Teníamos armaduras, teníamos rifles o mosquetes y cosas de ese tipo que nos permitían tener ventaja, la ventaja militar. To take the advantage, the military advantage. But in reality, today we see that more. Pero en realidad, hoy vemos que más países de los que se esperaba que no tuvieran tecnologías, como Irán o Hezbollah, como otro ejemplo, de repente son capaces y lo bastante inteligentes como para crear sus propias tecnologías, tener su propio armamento y ser considerados iguales en el campo de batalla. Y eso empieza a crear otra situación en la que tenemos que replantearnos nuestra forma de hacer la guerra. Así que ahora, creo que, porque nos veremos obligados a hacerlo, tenemos que entender que estas personas tienen otra lógica. Podemos convivir perfectamente. Ellos tienen su propia manera de ver el mundo, nosotros tenemos la nuestra. Y básicamente hay una forma perfecta de trabajar juntos. No estamos obligados, ni todo el mundo está obligado a pensar y decir lo mismo. Podemos trabajar juntos, podemos aprender unos de otros, pero no necesitamos ser exactamente iguales. Y esa, creo, es la lección que los estadounidenses están empezando a aprender con Irán, y probablemente también la que están empezando a aprender, aunque todavía no, con Rusia. Y seguramente estén haciendo lo mismo con China. Verá, no se puede basar la economía, la forma de vida, la visión del mundo únicamente en la confrontación militar. No es posible. Quiero decir, se puede, pero entonces está en una guerra sin fin. Y ese es exactamente el problema que tiene Estados Unidos. Y creo que esto está completamente equivocado. Creo que Estados Unidos podría haber invertido mucho mejor su dinero en proyectos constructivos en Oriente Medio, con todos los socios. No había ninguna razón para antagonizar a Libia, a Siria, aunque no le guste el gobierno. Even if you don't like the government, then even with same thing with Afghanistan. Incluso con Afganistán ocurre lo mismo. Si no te gusta el gobierno, bueno, de acuerdo.
Pero entonces, ¿por qué hacer la guerra allí? ¿Con qué motivo? ¿Para derrocar al gobierno? Quiero decir, toda la OTAN ha estado en Afganistán durante 20 años y no ha funcionado. Eso significa que el enfoque es erróneo. Matamos a mucha gente, destruimos la sociedad. Y ahora si miran, hemos destruido tanto Afganistán que hoy gran parte de los migrantes que llegan a Europa vienen de Afganistán. Entonces, ¿qué hemos ganado con todo esto? Ahora tenemos migrantes a los que intentamos rechazar por todos los medios porque estamos desbordados. Probablemente no exactamente como en Ceuta y Melilla, como vimos la semana pasada. En cualquier caso, estamos lidiando con el flujo de migrantes porque hemos destruido su modo de vida, hemos destruido sus economías, hemos destruido su país, y ahora naturalmente buscan la posibilidad de vivir en otros países. Así que, ¿qué hemos ganado? Absolutamente nada. Desde hace 20 años, desde George W. Bush y todos los presidentes, y pueden incluir a todos los presidentes franceses, desde Sarkozy hasta hoy, todos estaban completamente equivocados. Completamente. La única manera de resolver los problemas era hacer más guerras. Como resultado, tenían más terroristas. Hay más víctimas en el país. No mejoraron nada, ni para ellos mismos, ni para los demás, si es que se puede decir así. En terms en básicos más a que todos pierden. Este Garataiton que estamos presentando ejemplifica este tipo de brother to Rimal's birthing. No puedo decir más. Si siempre estamos reigns. ¿Qué puede decir sobre estas políticas? No están cambiando. No cambian y siempre redoblan la apuesta. Hay un dicho en francés que probablemente exista también en otros idiomas que dice: todo el mundo comete errores, solo los estúpidos los cometen 2 veces. Y estamos exactamente en ese punto. Cometemos una y otra vez exactamente los mismos errores con Afganistán, con Libia, con Siria, con Irán, con Irak. Siempre empezamos una guerra basándonos en juicios erróneos, en situaciones que no entendíamos, y creamos un caos total que luego se vuelve contra nosotros. Se puede tomar cualquier ejemplo de los últimos 25 años, cualquier ejemplo de guerra o conflicto que hayamos iniciado con mentiras, todos y cada uno, Afganistán, Irak, Siria, Irán. Todos estos conflictos empezaron con mentiras por nuestra parte. Para crear una situación que permita la guerra, si se quiere. Así que para crear esa situación, antes tuvimos que mentir. Y lo documenté en mi libro, Gobernar con noticias falsas, por cierto. Explica cómo tuvimos que mentir. Y por cierto, he dicho los últimos 25 años, pero en realidad se puede remontar incluso al final de la Segunda Guerra Mundial, porque todos y cada uno de los conflictos que hemos iniciado, que Occidente ha iniciado, han comenzado con mentiras. Todos los grandes conflictos. Quiero decir, no estoy hablando de conflictos tribales y cosas así, sino de todos los grandes conflictos. Empezaron con mentiras. Así que iniciamos esos conflictos con mentiras. Entramos en conflictos sin una estrategia adecuada. De hecho, libramos guerras tácticas. Lanzamos ataques, destruimos cosas, matamos a personas, pero no tenemos ningún objetivo estratégico real. Como resultado, no alcanzamos ningún objetivo estratégico. Y luego ni siquiera tenemos una estrategia de salida para todos estos conflictos. Eso significa que una vez que todo ha sido destruido, tenemos que irnos. Y cuando nos vamos, dejamos un país que no ha mejorado, sino que ha quedado aún más destruido. Es decir, está todavía peor que antes. Hemos visto eso. Comparamos por un show, en Occidente, el conflicto de la Unión Soviética en Afganistán con el conflicto de la OTAN en Afganistán. Podemos criticar la intervención soviética en Afganistán. We can criticize the Soviet intervention in Afghanistan. At the time, I was in touch with Afghan resistance movement. En aquel momento, yo estaba en contacto con movimientos de resistencia afganos, incluido el de Ahmad Shah Massoud,
y conozco bastante bien la situación allí, pero insisto, yo no estaba en absoluto a favor de esta intervención. En cualquier caso, cuando los soviéticos se fueron en 1989, el gobierno que tenían como objetivo principal instaurar o mantener en el poder, siguió en el poder 2 años más. La OTAN también tenía, cuando intervino en Afganistán, la idea de derrocar a los talibanes y poner otro gobierno en su lugar, y permanecieron allí 20 años manteniendo a ese gobierno. Cuando se fueron, ¿cuánto tiempo se mantuvo ese gobierno en el poder? 24 horas, digamos 48 horas para ser justos. Let's say 48 hours to be fair. In 48 hours, the government. En 48 horas, el gobierno cayó y los talibanes volvieron. Duró 2 días. En cambio, cuando se fueron los soviéticos, dejaron un gobierno que pudo mantenerse durante 2 años. Y eso demuestra la diferente forma de abordar la guerra, la diferente forma de pensar estratégicamente la guerra que tenían los soviéticos y que hoy tienen los rusos, por cierto, frente a la OTAN. Nosotros hacemos guerras sin estrategias, hacemos guerras tácticas, cuando los soviéticos hacían una guerra. E incluso, si de nuevo podemos discutir si era oportuno hacerlo o no, y todo eso, el hecho es que cuando se fueron, habían establecido algo que podía resistir a la oposición, que fue capaz de mantenerse en el poder durante 2 años. Eso demuestra nuestra debilidad. La debilidad de Occidente es que se conforma con objetivos a corto plazo o con éxitos a corto plazo. En cambio, si se observa, diría yo, el enfoque euroasiático de los conflictos, donde el tiempo tiene otra dimensión, no se conforman con soluciones a corto plazo, quieren soluciones a medio o largo plazo, y normalmente funciona mejor. Y por cierto, se puede ver exactamente la misma percepción al abordar el conflicto en Ucrania. La percepción que tienen los ucranianos y los europeos sobre este conflicto es completamente distinta de la que tienen los rusos. Se puede discutir con los rusos y con Putin y cosas así. Pero lo que hacen ellos es probablemente más sólido que lo que hacemos nosotros en Occidente, porque los rusos lo integran en una estrategia a largo plazo. En Occidente, en cambio, no tenemos ninguna estrategia. Siempre actuamos a corto plazo. Adaptamos nuestras decisiones de un día para otro y, por tanto, no tenemos coherencia. Y esa falta de coherencia es precisamente la receta del fracaso. Ese es exactamente el problema que tenemos en Occidente. Ese es exactamente el problema. Quiero decir, incluso si miramos a Irán, Irán ha sufrido mucha más destrucción que los estadounidenses, obviamente, y también muchas más víctimas civiles. Pero vemos que Irán tiene una base más duradera, digamos. Probablemente no una solución en esta fase, pero sí una capacidad de presión más duradera que la que tienen los estadounidenses. Y estratégicamente hablando, y lo hemos dicho muchas veces en esta conversación, en su canal, Irán tiene una mejor posición estratégica porque su estrategia se basa en el largo plazo. Y vuelvo a lo que dije al principio de este programa. Los israelíes y Estados Unidos no han aprendido de Promesa Verdadera 1, 2 y 3, porque Irán siempre ha adoptado una estrategia muy similar, pero basada en capacidades que ha creado previamente. Mientras tanto, en Occidente han ajustado sus capacidades justo a tiempo, si se quiere, y por tanto se quedaron sin suficientes misiles en 2024. En 2025, lo mismo. Los israelíes y los estadounidenses tuvieron que detenerse porque no tenían suficientes misiles, y asumieron que ocurría exactamente lo mismo del lado iraní. Y vemos que no es así en absoluto. Irán parece tener, quiero decir, podemos debatirlo, evidentemente, pero cuenta con recursos de misiles casi ilimitados. Y esto, aunque no sea cierto, genera incertidumbre sobre sus propias capacidades. Y esa incertidumbre encaja en una estrategia que Irán sabe gestionar muy bien.
Probablemente tengan muchas reservas de misiles y muchos emplazamientos de lanzamiento que todavía no se han revelado. Podrían revelarlos el año que viene, o incluso dentro de 2 meses o de 6 meses. Pero hasta ahora no los han mostrado, para no provocar una reacción de Estados Unidos y de los israelíes. Es decir, mantienen una postura basada en el largo plazo, mientras que Estados Unidos e Israel se basan en el corto plazo. Y hoy vemos que desde el lado occidental, esta es una estrategia perdedora. Muchas gracias, Carl. Como siempre, es un placer. Bueno, ha sido un placer. Gracias por invitarme. Gracias. Thank you. Thank you.